Thomas Alva Edison, un genio de la historia de la tecnología norteamericana, un genio histórico de los norteamericanos. Estaba mirando en unas grabaciones muy antiguas que yo tengo, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Cuba, y veo que muchas fueron hechas por la primera cámara de cine que existió, que era propiedad de Thomas Alva Edison. Y me pongo a mirar y digo yo, ¿qué hacía Thomas Alva Edison probando su gran invento, su cámara de cine en Cuba, teniendo un país tan gigante como los Estados Unidos? ¿A qué iría Thomas Alva Edison a Cuba a probar esta cámara? Esta cámara que nos dejó, según iré poniendo ahí paulatinamente, según sea el interés de las personas, nos dejó imágenes históricas tan grandiosas como la imagen del acorazado Maine después que explotó, cuando estaban sacando sus restos. Nos dejó imágenes del desembarco norteamericano, de las tropas norteamericanas por Daiquiri cuando empezó la guerra hispano-norteamericana, donde dicen españoles y norteamericanos que los norteamericanos le arrebataron Cuba a España y no hablan ni cuentan con las tropas cubanas, con los mambises cubanos, que le dieron bastante machete a los españoles. Pero bueno, los españoles les es una vergüenza que 4 negros en cueros a caballo hayan acabado con un ejército de 400 soldados entrenados en una academia militar española, cuando en realidad no habían 15 soldados, porque el resto habían desertado. Pero no podían decir eso porque los capitanes y los generales seguían cogiendo su salario de la corona española. Entonces por eso ellos seguían reportando que el ejército estaba completo y decían que los mambises, 400, 500, eran 15 o 20 mambises nada más, habían acabado con las tropas. Bueno, eso es una historia de corrupción que ya conté en unos videos anteriores. Lo que quiero aquí es ver por qué Thomas Alva Edison, con tanto territorio que tenía en los Estados Unidos, fue a probar su cámara de cine a Cuba. Y me pongo a investigar, y Thomas Alva Edison tenía miles de patentes. Estas miles de patentes no alcanzan ni 48 vidas para tener tantos inventos y tantas patentes, máxime cuando en aquel tiempo era tan limitado el alcance tecnológico, apenas se podía tener electricidad y apenas se tenían herramientas sofisticadas con las que necesitan para tener esas patentes. ¿Y qué conclusión llego? Que Thomas Alva Edison y su cámara de cine recorrió el mundo entero, robándose los inventos del mundo entero, y después me puse a investigar, pero ya lo dejé ahí porque no puedo exasperarme mucho, que Thomas Alva Edison robó inventos médicos y tecnológicos de Cuba, probablemente más de 60. De hecho, hay una historia por ahí que el teléfono no lo inventó ni siquiera Marconi, que se inventó en Cuba, que muchas medicinas se inventaron en Cuba. De hecho, apenas mencionan a Carlos J. Finlay, apenas lo mencionan, porque todas las patentes de esos medicamentos y de esos inventos fueron registrados en Estados Unidos bajo el nombre de ciudadanos norteamericanos. O sea, que Thomas Alva Edison, al igual que pasó con Tesla, habían inventores que eran genios, pero habían americanos que eran cabrones y listos, que iban por todo el mundo recogiendo todos esos inventos y patentándolos en los Estados Unidos. Como Estados Unidos es uno de las 4 coronas de la agenda mundial, pues Estados Unidos se quedó con las patentes de casi todo. Y bueno, si les interesa, les iré poniendo las afirmaciones de Thomas Alva Edison que tengo guardadas en Cuba, y otro día les cuento cómo rayos pude yo salvar esas afirmaciones que fueron mandadas a quemar por Fidel Castro en persona. Y bueno, aquí les voy a dar un pasecito rápido de la lista de patentes que aparece en Wikipedia, registradas a nombre de Thomas Alva Edison. No estoy diciendo que fuera mala persona, que fuera un bandido, que fuera un ladrón de patentes. Simplemente él fue una herramienta de la naciente agenda de poderío mundial, que fue recopilando todo el intelecto y controlándolo para que toda esa inventiva que podía hacer mejor la vida de la humanidad fuera regulada, controlada y en la mayoría de las ocasiones desaparecida, como el caso de videos anteriores donde hablé del motor que funciona con agua, de la antigravedad, de la electricidad inalámbrica que inventó Tesla, de la teletransportación que se hizo en el experimento de Filadelfia, de muchísimos procesos médicos como la cura del cáncer, la cura de enfermedades que hoy por hoy están dadas como enfermedades terminales. A duras penas dejaron salir, por ejemplo, antibióticos como la penicilina, y ya aquí la penicilina le ocasionó muchísimas pérdidas a los conglomerados médicos, porque antiguamente las personas que tenían sífilis, que era muy común tener sífilis, que por cierto ahora estoy viendo en la calle anuncios de si tienes sífilis ven a ver, me parece que hay rebrotes de sífilis ahora modernos, pero bueno, antiguamente las personas que tenían sífilis estaban sujetas a una cura periódica que duraba de por vida. O sea, había una persona que iba a tu casa, te hacía unos tratamientos, unas curas en las llagas, en las heridas, el carajo, y cuando se inventó la penicilina, pues la sífilis y muchísimas enfermedades pues se curaron inmediatamente, que es uno de los antibióticos de primera generación. Pero ellos no iban a permitir continuar teniendo estas pérdidas con otros productos, como por ejemplo la quimioterapia del cáncer, etcétera, que miren lo que le pasó al doctor Francis Suárez por estar diciendo que a través de la alimentación se podía curar el cáncer, o cómo la censura atacó al doctor Andreas Kalker, que ponerlo en Facebook era cuestión que te borraran el Facebook un momento. O sea, tú en Facebook podías poner cómo fabricar una bomba atómica, cómo fabricar explosivos, cómo fabricar veneno. En Facebook estaba lleno de videos de gente usando indebidamente armas de fuego, de gente cayéndose, de gente borracha, teniendo accidentes de tráfico, pero al doctor Andreas Kalker, cuando tú lo mencionabas, pues inmediatamente te borraron la cuenta de Facebook. Pero
Lo que quiero decir es que no tengo nada en contra, o sea, de la historia de Thomas Alva Edison. Puede que haya inventado alguna cosa, puede que haya sido un visionario, pero me parece que fue una herramienta del sistema norteamericano de recopilar inventivas en todo el mundo para ocultarlas, controlarlas y comercializarlas. Este es uno de los tantos movimientos que yo cuento por ahí siempre en los videos anteriores, que existe un monopolio, una fuerza superior contra la cual aparentemente no podemos, que es la que controla la información, los derechos, el comportamiento humano, y sobre todo está orientada a la degeneración activa y masiva de la población. Es por eso que hoy por hoy la población, bueno, me llamarán a mí conspiranoico y esas cosas. Yo soy una persona bastante científica, pero mirando nada más que la mayoría de los inventores de todo el mundo, como mucho, pueden tener una o dos patentes, pues aquí puedes ver una sola persona en una vida relativamente normal, regular, que se la pasó viajando por el mundo entero, tiene a su nombre más de 1000 patentes, que bueno, esta es una lista corta porque hay más listas de patentes a nombre de Thomas Alva Edison, y como digo Thomas Alva Edison, digo otros inventores norteamericanos, como el que estaba asociado con Tesla, que ahora no recuerdo el nombre, que en realidad era un fabricante de cemento, que es el dueño e inventor, según la historia, de la mayoría de los inventos que hizo Tesla en su laboratorio antes de que lo echaran a morir de viejo. Y bueno, aquí les voy a dejar unas cuantas imágenes aceleradas de las tomas de Thomas Alva Edison. Algunas sucedieron, de estas imágenes que ustedes están viendo aquí, algunas son hechas en los Estados Unidos, otras son hechas en Cuba, en Santiago de Cuba, por lo que puedo ver ahí en los inicios. Son tomas documentales de algunas de la guerra de secesión norteamericana, y otras son de la guerra hispano-cubana sucedida en Cuba. Ahí les dejo las imágenes. Son imágenes curiosas. Estas imágenes, en los años 90, Fidel Castro mandó a quemar un edificio completo que almacenaba estas imágenes, porque estas imágenes estaban conservadas en rollo de celuloide, que es el material antiguo con el que se hacían los rollos de cine, que tenían que estar climatizados a una baja temperatura, porque el celuloide es tan inflamable que se autoincendia a sí mismo. Entonces las películas de celuloide que no están bien almacenadas, pues solían generar incendios. ¿Qué pasó? Que cuando Juan Padrón ganó el premio en Nueva York con Vampiros en La Habana, que ganó $1 millón de premio, Fidel se quedó con ese $1 millón íntegro y no le dio a Juan Padrón ni un centavo, y lo único que hizo fue que le dio un carro, un Lada, creo fue, o no sé si fue un Lada, un Moscovio, qué rayo le dio, y le dijo que en premio a su trabajo por Vampiros en La Habana iban a crear un laboratorio exclusivo de animación para él. Por supuesto, esto a Juan Padrón no le hizo ni puta gracia, y aquí Juan Padrón empezó su destrucción artística y como persona por la gran depresión que cogió cuando le escamotearon su premio en su cara, y le dijeron que hiciera una segunda parte de Vampiros en La Habana, y que si ganaba algún premio, entonces sí se lo podría quedar. O sea, después que le escamotearon el premio, le dijeron, repite esa hazaña y nosotros te vamos a pagar. Pero como todos saben, la segunda parte de Vampiros en La Habana la hizo Juan Padrón de mala leche, de mala hostia, o sea, la hizo ya sin creatividad, la hizo por una orden prácticamente que tenía de sus jefes superiores de hacerla, y la segunda parte de Vampiros en La Habana, no solo no cogió ningún premio, sino que tuvo una bajísima o casi nula aceptación en el público cubano. O sea, fue una completa pérdida de trabajo, aunque la hicieran en un flamante nuevo estudio privado de animación que le habían hecho exclusivamente para Juan Padrón, para el esclavo, para que produjera más dinero para la dictadura cubana. Pero Juan Padrón ya, no sé si ustedes recuerdan que después de Vampiro en La Habana, ya él decayó completamente hasta que finalmente, hundido en su depresión, se murió sin hacer muchas más grandes obras como las que había dejado de tanta aceptación como fue Vampiros en La Habana y El Pibe al Día, que le gustó mucho al público cubano, a pesar de ser una obra pura de adoctrinamiento público. En el momento en que Fidel decidió utilizar el edificio, que era la bóveda de la Cinemateca de Cuba, que estaba, si mal no recuerdo, por 12 y Zapata, no recuerdo bien la dirección exacta donde estaba, pero estaba por ahí por cerca de la entrada del cementerio, pues Fidel mandó a desalojar ese edificio para hacer el estudio de animación, y alguien le dijo a Fidel, el problema es que esos rollos de película tienen que estar guardados en un ambiente frío, en climatización, y con un sistema antiincendio, extinción antiincendio automatizado, por en caso de que se autoincendien, porque la mayoría de los rollos se incendiaban solos. Incluso en muchos cines se incendiaron. Hay muchas historias de cines que se incendiaron mientras estaban, hoy tengo la boca trabada, estaban proyectando la película, se incendiaban los cines porque se incendiaban los rollos. Y entonces Fidel dijo que tiraran esos rollos a la basura, aunque alguien les dijo que esos rollos era la historia de la cinematografía cubana. Él dio la orden tajante de que todo lo que fuera antes del 59 lo tiraran a la puta basura. Y yo, como trabajaba en el ICAI en ese tiempo, manejaba uno de los camiones del ICAI, un City 130, mandaron casi todos los camiones del ICAI a cargarlos con esos rollos y tirarlos en el basurero de Santa Cruz, y orden directa de no salvar ninguno de esos rollos. Yo metí 3 rollos de esos detrás del tanque de petróleo, y en el trayecto se cayeron 2 y solamente pude salvar uno. Y de uno de esos rollos que yo salvé es que tengo estos videos aquí, que los estuve subiendo en una cuenta paralela de TikTok que se llama Cuba Cronovisor, que eran estas imágenes antiguas de Cuba, pero bueno, como esa cuenta no le interesó a nadie, y al final empezaron a denunciarme los videos de eso, o no sé qué pasó con TikTok, que me empezó a censurar y tuve que borrar todos esos videos. Los voy a ir subiendo aquí poco a poco, acelerado y con el sonido quitado, a ver si TikTok no me los quita. Y bueno, si a ustedes les gusta y aceptan este tipo de imágenes que son del siglo XIX y del siglo XX, que son de la historia de Cuba, que muestran cómo era realmente Cuba antes del 59,
de este único rollo que se quemó, que una persona del ICAI me hizo el favor, el grandísimo favor de digitalizarlos para mí, pero él me pidió que nunca hiciera público estas imágenes porque estas imágenes, si se hacían públicas, se iba a saber que alguien incumplió la orden del dictador de destruir toda esta biblioteca. Y por supuesto son personas que se quedaron en Cuba y tenían miedo, pero bueno, ya hace unos años me enteré que este camarógrafo grande, no voy a mencionar su nombre porque su familia a lo mejor no lo desea, este gran camarógrafo del ICAI y del cine cubano, que fue quien me digitalizó estos rollos de 35 milímetros, le doy hoy las gracias por haber podido salvar aunque sea un rollo de esos cientos, o no sé si llegaban a miles de rollos de latas de películas que fueron tiradas en Cayo Cruz y que ahí fueron, bueno, deterioradas por completo por la humedad, por la temperatura, por la atmósfera, por los químicos, por lo que fuera, hasta que al poco tiempo yo volví a ver si encontraba, pero no, ya estaban sepultados en basura ya. O sea, es posible que sea quien haga un trabajo arqueológico en el basurero de Cayo Cruz, en algún momento encuentre todas esas latas con esas películas viejas de esta época que ustedes están viendo aquí en estas imágenes. Son grandísimos documentales de la historia de Cuba y de Norteamérica que fueron mandados a destruir por un simple capricho del dictador cubano. Voy a ir subiendo estos videos poco a poco. Tengo videos del mining, o sea, casi nadie ha visto el main después de la explosión. Tengo videos de cuando los americanos entraron a Cuba por Daiquiri y empezó la guerra hispano-cubana. Tengo videos de los años 20, de 1910, 1920, 1930, hasta de los años 50, de la vida diaria, cómo era en Cuba. Y se puede ver que Cuba en aquel tiempo, a pesar de ya estar metida en la agenda de destrucción social planificada, era un país limpio, en construcción, donde sus habitantes estaban bien vestidos, bien alimentados. Todo eso que nos cuentan de Cuba antes del 59, pues viendo estas imágenes, que la mayoría son imágenes sin intención ninguna, solo imágenes de alguien que fue filmando por la calle cómo vivía. También tengo reportajes de noticiero, pues pueden ver que la historia de Cuba era completamente distinta a lo que nosotros nos contaron. Y bueno, aquí con estas pequeñas imágenes históricas que ustedes ven, que por cierto, estas imágenes históricas, después que fueron salvadas, la mayoría, las que eran referentes a los Estados Unidos, fueron donadas por mí y por otras personas que salvaron esas imágenes, fueron donadas a universidades norteamericanas como un tesoro fotográfico antiguo, porque ni siquiera Estados Unidos tenía esas imágenes se quedaron en Cuba porque eran copias de los laboratorios que revelaban los rollos de Thomas Alva Edison y bueno, de otros camarógrafos más que quedaron con estas copias hasta que las heredó el Instituto Cubano de Radio y Televisión, hasta que bueno, Fidel Castro las mandó a destruir. Tengo que añadir que el director del ICRT en aquel tiempo, que era de apellido Guevara, no me acuerdo el nombre del completo, le dio un infarto y casi se muere después que Fidel mandó a quemar todas estas cosas. Él era